Buenos días, atendiendo una invitación de la profesora Jacqueline Richter, voy a hablarles de los principios del derecho del trabajo. Los principios generales del derecho, los principios generales del derecho del trabajo se enmarcan dentro de los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho, dentro de una concepción y un naturalista racionalista, son principios universales, absolutos, obligatorios por su naturaleza misma y que sirven de fundamento a todo el derecho positivo. Vázquez y Alar, dentro de esa misma concepción, afirma que el fundamento de los principios y su fuerza radican en la propia naturaleza del hombre y en las relaciones con sus semejantes. Por su parte, hay definiciones que le dan un carácter axiológico a los principios, como por ejemplo la del maestro Manuel Egaña, que los considera como principios filosóficos que informan el derecho en sus ingredientes universales como fenómeno de la cultura, pero que están reconocidos por el ordenamiento jurídico de que se trata. Y Mario Pasco ahonda y los califica de valores que solventan a la ley, la complementan y orientan su aplicación. Ahora, por lo que respecta a los principios generales del derecho del trabajo, vamos a tomar la definición del maestro Américo Pla Rodríguez, quien los define como líneas directrices que informan algunas normas y que inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones, por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver casos no previstos. Partiendo de la definición del maestro Pla, podemos decir que los principios cumplen una múltiple función. Informar, primera, informar, es decir, inspirar y determinar el sentido de las reglas o principios que orientan el contenido de las reglas. Segundo, limitar las normas que no pueden ser contrarias a los principios. Tercero, integrar y dar coherencia o consistencia a la rama jurídica que inspiran, en este caso el derecho del trabajo. Cuarta función, interpretar, porque sirven de principios que orientan al intérprete y a la aplicación de las leyes laborales. Y por último, normar, porque en ausencia de una norma expresa o ante la oscuridad de la norma, estos entran los principios a ser aplicables a un caso concreto. Bueno, en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 16 del decreto ley enuncia los principios como fuentes formales en un nivel similar a la ley y se refiere a ellos como los principios que las leyes inspiran. En realidad debería ser que a las leyes inspiran. La importancia de los principios deriva precisamente de esas funciones que cumplen, porque orientan hacia dónde debe dirigirse la ley y le indican el camino a seguir, le sirven de sustento, de fundamento y orientan la aplicación de las normas en los casos concretos. En este caso, el principio fundamental del derecho del trabajo, como ya lo veremos, es el principio protector, de manera tal de que todas las interpretaciones tienen que estar dirigidas a fundamentar, dirigidas pues a la aplicación de ese principio protector. No se pueden apartar del principio protector.
Entre la doctrina no hay acuerdo de qué es lo mejor. Sí determinar dentro de la normativa legal cuáles son los principios, incorporarlos a la ley o, por el contrario, es mejor no hacerlo. Según autores como Pla y como Vázquez de Alar, lo mejor es no exteriorizarlos, no concretizarlos en la ley, como lo hacen algunas legislaciones, mientras que muchas otras no lo hacen. Por ejemplo, nuestra legislación sigue la tendencia de exteriorizar y de concretizar los principios dentro de las normas. Mientras que para Vázquez y Alar y Américo Pla, el amorfismo, es decir, que no tengan una forma determinada dentro de la ley, es lo que debe caracterizar los principios. Y en esto se incluye, por ejemplo, la posición de Carneluti, quien tiene una famosa frase que lo dice todo. Dice que los principios se encuentran dentro del derecho escrito como el alcohol está dentro del vino. Esos principios van a representar el espíritu y la esencia de la ley, sin necesidad de que aparezcan exteriorizados. Pero ahí están. Con esa metáfora que él emplea, usted dentro de un vaso de vino no ve el alcohol, pero lo siente y puede sentir luego sus efectos. En el derecho venezolano, como yo les dije, la tendencia es a reseccionar los principios dentro de las normas. Así lo hacen no solamente las leyes y los reglamentos, sino lo hace la misma Constitución en el artículo 89. Contiene una enunciación de ciertos principios, no todos, pero algunos principios como el principio protector, que evidentemente la intangibilidad y la progresividad, la primacía de la realidad, la norma más favorable, etc. Pero en la Ley Orgánica del Trabajo también tenemos el artículo 18 que los considera una fuente y los desarrolla en el artículo 18. Y en el reglamento tenemos una enunciación todavía mucho más prolija en el artículo 9 del reglamento. Bueno, vamos a analizar en concreto los principales principios del derecho del trabajo, que son estos que, como ya les dije, se encuentran plasmados en la Constitución, la ley y en el reglamento. Comenzamos por el principio protector. Es el principio central que inspira todo el derecho del trabajo. El derecho del trabajo surgió con el propósito fundamental de asegurar la protección de una de las partes en el proceso productivo, el trabajador. Paco, cuando insiste sobre la importancia de este principio, dice que la primacía del principio protector llega a tal punto que muchos de los otros principios pueden ser asumidos como formas complementarias de aquel principio, del principio protector. Y es que la necesidad de proteger al trabajador es la razón fundamental del derecho del trabajo. Bueno, en la inmensa mayoría de las legislaciones así se consagra, menos en la legislación cubana. Ustedes no consiguen en el Código de Trabajo cubano por ningún lado el principio protector. Pero se supone que los trabajadores necesitan de protección frente al patrono, porque el único patrono es el Estado. Este principio se lo ha designado de distintas maneras. Se los llama principio tutelar, principio protectorio,
principio prooperario, pero la forma más extendida es llamarlo principio protector. El profesor brasilero Mascaro Nascimento utiliza una denominación acorde con su fundamento, lo llama principio protector de la dignidad del trabajador. Y esta denominación de Mascaró es tremendamente importante, ya veremos por qué. Porque ¿cuál es el fundamento del principio protector? Históricamente, el derecho del trabajo surge, como ya les dije, con la finalidad de corregir injusticias y desigualdades y brindar un trato humano a los trabajadores. Es decir, la protección a los trabajadores. Es lo que justifica la existencia del derecho del trabajo. El mundo poco a poco fue tomando conciencia de que la clase trabajadora se encontraba en una situación de desigualdad frente al empleador. Esto resulta muy claro si ustedes se leen el preámbulo de la Constitución de la OIT, que fue aprobado en 1919. Está muy claro. Ese preámbulo comienza diciendo, considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan un alto grado de injusticia, miseria y privaciones para un gran número de seres humanos, y que esto es causa precisamente ese descontento que causa es una amenaza para la paz y la armonía universales. De manera tal que desde un primer momento, o en un primer momento, la protección se fundamenta en la necesidad de restablecer ese equilibrio existente en las relaciones de trabajo, en las cuales el trabajador era manifiestamente la parte económica más débil, de menor fuerza negocial frente al empleador y lo que lo llevaba a aceptar condiciones de trabajo miserables. Por eso se hace necesaria la intervención del Estado para restablecer en parte este equilibrio mediante el establecimiento de condiciones mínimas que van a garantizar un nivel de vida más o menos acorde al trabajador y que van a limitar de esa manera la autonomía contractual del trabajador que negocia frente a uno que es mucho más poderoso que él y llevado por la agobiante necesidad de subsistir. Esto llevó a Cesarino Jr., el maestro brasileño, a considerar que el derecho del trabajo era el derecho de los hiposuficientes, es decir, de los económicamente débiles. Ahora, fundamentar el principio protector únicamente en la desigualdad económica y social es lo más fácil, es lo más aparente. No obstante, el fundamento de la realidad es mucho más importante y profundo. ¿Por qué el trabajador merece de protección? Porque el trabajador es persona y cuando presta sus servicios se involucra con su cuerpo, con su espíritu en la prestación del servicio. La fuerza de trabajo no puede separarse de la persona misma del trabajador. Y cuando él celebra un contrato de trabajo y sobre todo lo va a ejecutar, ese trabajador necesariamente se va a someter a otro, al empleador. Va a tener que acatar sus órdenes e instrucciones. Y entonces tiene que intervenir la ley para garantizar que la dignidad del trabajador no sea conculcada, no se vea lesionada por ese sometimiento en el cual él se encuentra al patrón. Representa un cambio de paradigma
de protección antes fundamentado en la insuficiencia del trabajador, en su debilidad frente al empleador, para basarlo en la dignidad de la persona humana, que se erige como un derecho fundamental de eficacia directa y que compromete el fundamento político del Estado. Y ese es el gran aporte de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990. Los derechos de los trabajadores, como todos los derechos que se fundamentan en la naturaleza humana, se basan en la persona humana y en su dignidad trascendente, como lo enseña, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia. Una dignidad que deriva del hecho de la unidad del cuerpo y el espíritu del hombre, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esa dignidad del trabajador encierra la necesidad de garantizarle una calidad de vida, por lo que le impone la obligación al Estado de dictar leyes que no solamente se limiten a garantizar su existencia, sino que lo rodeen de una serie de condiciones materiales y espirituales que le permitan vivir como ser humano, como una persona digna. El sometimiento de una de las partes a la otra, que es la subordinación y que caracteriza el contrato de trabajo, requiere de una especial protección para evitar que en ese sometimiento se vea lesionada la persona del trabajador. Ese reconocimiento a la dignidad es lo que explica la singular importancia que en los últimos tiempos se le ha venido dando a los llamados derechos fundamentales inespecíficos del trabajador, como son el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de conciencia, etc. Podetti, cuando fundamenta la protección de la persona del trabajador, enuncia un principio que él llama el principio de la centralidad de la persona del trabajador, dando a entender que el derecho del trabajo ha sido concebido como en una función antropocéntrica, al considerar a la persona humana como centro de toda la actividad social, política y económica. No obstante, no todos están acordes en el papel protector del derecho del trabajo. Como consecuencia de los embates del neoliberalismo, sobre todo en los años 80 y 90, se consideró al derecho del trabajo como una traba, como un obstáculo para el desarrollo económico, cuestionando la propia existencia del derecho del trabajo. Esas políticas neoliberales encuentran su expresión máxima en el llamado Consenso de Washington, caracterizados por una fe ciega en la capacidad de los mercados para autorregularse. Pla señala que la forma más elegante de plantear el tema es decir, que se debe sustituir el derecho protector por un derecho promotor del trabajo. La recepción del derecho protector en la Constitución y las leyes de trabajo fue consagrado por primera vez en la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela del año 1936. En 1945, cuando se reforma la Constitución, se redacta en una forma, se mantiene el principio, y en la del 47 se la redacta de una forma más precisa y amplia, como lo recoge también la Constitución del 61. El artículo 89 de la Constitución actual
repite la consideración del trabajo como un hecho social, como lo hizo la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 y dispone, a la manera de la Constitución anterior, que el trabajo será objeto de protección especial. En realidad, aquí se acude a una metonimia porque lo que se protege no es el trabajo, se protege la persona del trabajador, la persona que trabaja. Bueno, el principio protector tiene que tener unas limitaciones, debe estar moderado por la necesidad de mantener un equilibrio entre la necesidad de protección y los requerimientos de la producción y el mantenimiento de la fuente de trabajo. Que a veces se les recrimina a las leyes de trabajo que cada vez protegen más, pero a menos personas, porque las leyes de trabajo están destinadas a proteger fundamentalmente a los trabajadores subordinados, dejando a un amplio sector de trabajadores como son los trabajadores no dependientes sin protección. Ahora, casi siguiendo a Mario Pasco, el derecho protector informa todo el derecho del trabajo y tiene unas manifestaciones concretas que están, basta con leer el artículo 9 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Y una de esas manifestaciones es el principio de aplicación de la norma más favorable. Es una de las más importantes manifestaciones del principio protector. Este principio tiene mucha importancia práctica, sobre todo porque los jueces lo tienen que aplicar, se ven obligados a aplicarlo constantemente para los casos concretos. En el derecho común simple y llanamente se aplicaría, se resuelve muy fácilmente, se aplica el orden jerárquico de las leyes, pero en el derecho del trabajo no, porque ese orden jerárquico, que si bien se mantiene en principio en el derecho del trabajo, se ve atemperado por este principio, el de la aplicación de las normas más favorables, de manera tal de que una norma de rango inferior puede aplicarse con preferencia sobre una norma de rango superior, siempre y cuando la norma de rango inferior resulte más favorable que la norma de rango superior. Sin embargo, este principio de la aplicación más favorable tiene sus limitaciones. En primer lugar, aquí hay que tener en cuenta que se trata de dos o más normas de distinto rango y de distinto origen que concurren a la solución de un caso concreto. No se trata de una sola norma, sino de varias normas, varias fuentes. Bueno, la primera limitación se encuentra contemplada en el artículo 6 de la ley, que considera que se puede aplicar la norma de rango inferior siempre que no se trate de una norma de derecho estricto o de orden público estricto, que opera como una limitante del principio protector. Es lo que se llaman normas prohibitivas o de derecho estricto necesario. Además de la sección de orden público, deben tenerse otros factores a la hora de hacer la comparación. Al hacerse la comparación debe tenerse en cuenta el tenor de la norma, su finalidad protectora y no necesariamente las consecuencias económicas de las mismas, aun cuando es difícil no tener en cuenta a veces las consecuencias económicas. Debe prevalecer el interés general sobre el interés particular. Debe tenerse en cuenta la finalidad de la norma y los motivos que la inspiran
y no el criterio subjetivo del interesado, la comparación debe hacerse en concreto, en el sentido de que cuando resulta evidente que exista una duda de cuál es más favorable. Y una vez aplicados todos estos principios, hay que tener en cuenta que a veces las normas, los casos concretos, están constituidos, o el beneficio regulado por las normas en conflicto puede estar completo por varios elementos, no por un solo elemento, que a veces permitan la aplicación de varias normas y que haya un elemento en que una resulte más favorable que la otra. Entonces, aquí hay dos posiciones. Las posiciones que dicen que hay que tomar parte de una y parte del otro beneficio contenido en la otra norma, que es lo que se llama la teoría de la acumulación o del cúmulo, o la otra posición, que es la que dice que hay que tomar en cuenta solo el conjunto, en conjunto, la norma que resulte más favorable en su conjunto. Eso es lo que se llama la teoría del conglobamiento o de la inescindibilidad de la norma laboral, y es la que aplica nuestro derecho, que es lo que consagra expresamente el artículo 18 en el numeral 5 del decreto ley. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la comparación hay que hacerla por institutos, y ese es el criterio adoptado por la Corte, por la Sala Constitucional, perdón, por la Sala de Casación Social, en la sentencia 1209 del 31 de julio de 2006, que dice que la comparación hay que hacerla por institutos, o sea, vacaciones con vacaciones, utilidades con utilidades, etc. Bien, otro principio es el principio indubio pro operario. Aquí ya no se trata de comparar dos normas a ver cuál resulta más favorable, sino de una norma de la cual es posible derivar, que se deriven dos sentidos. En este caso hay que, ante esa norma única, que puede tener varios sentidos, se trata de tomar el sentido que resulte más favorable al trabajador. Otra cosa que se requiere es que debe existir una duda real, que la norma sea ambigua. Si no es ambigua, no se puede aplicar este principio. El otro principio es el principio de la condición más favorable. El artículo 9 del reglamento de la ley orgánica lo denomina principio de la conservación de la condición más favorable y lo enuncia de la siguiente manera: por virtud del cual deben ser respetados los derechos que se encuentran irrevocables y definitivamente incorporados al patrimonio del trabajador. Esto es lo que se aplica fundamentalmente en los casos de sucesiones de leyes. Cuando cambia una norma contenida en cualquiera de las fuentes del derecho y la nueva pretende pues obviar o dejar sin efecto un derecho que ya tenía el trabajador, pues hay como una especie de supervivencia de la norma anterior, porque no se puede cambiar, se mantiene ese derecho del trabajador. Esto también está consagrado en el artículo 19.8 de la Constitución de la OIT. El otro principio es el principio de irrenunciabilidad, uno de los más difundidos y positivizados del derecho del trabajo y que deriva de su condición de orden público. Y yo creo que ya ustedes
han visto lo que es la irrenunciabilidad cuando hablaron de las características del derecho del trabajo y del orden público. Por cierto, se critica la forma como ha sido establecido o ha sido enunciado este principio, porque la irrenunciabilidad hay que entenderla en un sentido amplio, porque no solo son irrenunciables los derechos de los trabajadores, sino que consagrados en la ley, sino que se tienden a los de otras fuentes profesionales o convencionales, o contratos individuales, etc. El otro principio es el de la continuidad o conservación de la relación de trabajo. Mire, la gran mayoría de los trabajadores no cuentan con más patrimonio que su trabajo, porque de allí que el derecho del trabajo haya desarrollado una serie de normas que lo que buscan es mantener el derecho del trabajador a permanecer en el empleo o en la empresa ante las diversas situaciones que pueden constituir una amenaza contra la estabilidad en el empleo. Y ese principio, de él se deriva una serie de consecuencias que están establecidas en el artículo 9 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, entre ellas la presunción de continuidad, la preferencia por los contratos de trabajo a tiempo indeterminado, la admisión de innovaciones objetivas, las limitaciones del empleador para poner fin por su sola voluntad a una relación de trabajo, etc. Otro principio es el principio de la primacía de la realidad, que se encuentra consagrado tanto en la Constitución como en el artículo 22 de la ley, del decreto ley. En las relaciones de trabajo prevalece la realidad sobre las formas y apariencias, así como en la interpretación y aplicación en materia de trabajo y de la seguridad social. Pero en estos casos es frecuente que los empresarios pretendan burlar las normas limitativas del derecho del trabajo, pretendiendo contratar al trabajador bajo otros contratos y otras formas de derecho civil o de derecho mercantil. El principio de la primacía de la realidad lo que trata es de, independientemente de la denominación que le hayan dado a los contratos, buscar exactamente si en el fondo, en la realidad, hay una prestación de servicio subordinada o por cuenta ajena, y en ese caso decir, mire, a pesar de la denominación que ustedes le dieron a este contrato, esto resulta ser un contrato de trabajo, aun cuando hayan ustedes convenido otra cosa. De manera tal que es un principio muy importante. Otros principios son el principio de no discriminación, que en realidad no es un principio, sino un derecho fundamental, un principio que no se consigue en casi todas, en la mayoría de las legislaciones, como es el principio de la intangibilidad y de la progresividad. Miren, si es verdad que el derecho del trabajo tiene tendencia cada día a proteger más personas y a protegerlos más, pero a veces no siempre eso es posible. El carácter progresista es una cuestión relativa que tiene que ver con las circunstancias externas que influyen mucho, circunstancias de tipo económico, de tipo social, de tipo político o de tipo biológico, como el caso de la pandemia, que hace que a veces se baje el tenor de la producción. La buena fe es característica a todos los contratos, no solamente al contrato de trabajo, pero que tiene una connotación especial en el sentido más activo en el derecho del trabajo. Y por último, el principio de razonabilidad, que no es admitido por todos, pero que es una consecuencia de que el hombre es un ser racional, de manera tal de que todos sus actos tienen que estar dirigidos por la razón. Bueno,
Agradezco mucho la invitación y estoy a la orden para cualquier explicación adicional. Muchas gracias.